Y siguiendo con esta ronda de charlas en plena cuarentena, nos vamos a España, donde hay un marcelino allá, Pablo Iñati. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, encerraditos. Encerraditos como todo el mundo, ¿no? Allá también. Como todo el mundo, sí, sí, sí. Bueno, acá particularmente más encerrados todavía, porque ustedes saben que acá la cosa fue mucho más, ha sido mucho más complicada que lo que está por el momento pasando en Argentina, ¿no? España superó en cantidad de casos ahora a Italia y está segunda o tercera en cantidad de muertos y en relación de muertos con habitantes es el ratio más alto del mundo, el de España. Y el de Madrid ni te digo, yo estoy en Valencia, yo vivo en Valencia. Una comunidad autónoma que fue afectada bastante, pero no en los niveles que Madrid o que Barcelona, que realmente ha sido muchísimo más alto, ¿no? ¿Se vive con miedo? Sí, los primeros ahora no tanto, yo trato de no perder no el miedo, pero sí no perder el respeto por la situación, porque realmente es mucha la información que hay, y si uno se quiere informar, uno sabe cómo va el asunto y no es para relajarse. Las primeras semanas fueron complejas. Imagínate que, digamos, yo por un tema del trabajo que yo hago, estoy muy en contacto con Italia. Si bien yo vivo en España, estoy muy en contacto con Italia, permanente, diario. Eh, y yo todo lo que se iba dando en Italia, en España se daba 7, 8, 10 días después. De hecho, yo dejé de mandar a mi hija a la escuela unos 5 días antes de que el propio gobierno decretara el cierre total de las clases, porque en Italia se había disparado absolutamente la cifra y ya habían decretado el cierre de las escuelas y demás, y dije, chao, hasta acá llegamos. Como yo trabajo, digamos, por cuenta propia, digamos, atiendo 3 veces por semana, bueno, atendía en otra época, hace como 2 meses atrás, eh, paralicé eso también y me dediqué a trabajar de casa. Y mi mujer, prácticamente a la semana, la empresa la mandó a teletrabajar, así que a partir de ese momento, yo te diría del 12 o el 15 de marzo, yo estuve casi 15, 16 días sin salir, sin pisar la calle, porque habíamos acopiado comida, no sé qué, no sé cuándo, vimos que la cosa venía fea. Las cifras en Italia en ese momento eran altísimas y después fueron muy altas acá porque se cometieron muchos errores acá, muchos, muchos, todos los que se te puedas imaginar, de subvaloración de la situación, ¿no? Viendo que a pocos kilómetros de acá, 1 hora y media de avión, estaba pasando lo que estaba pasando, no se tomaron medidas. De hecho, el 8 de marzo se hizo la famosa marcha esta por el tema del Día de la Mujer en Madrid, y fue uno de los vectores de contagio más importantes que hubo, ya, digamos, hay estudios que lo dicen de esa manera, ¿no? Pero amén de eso, no solo eso, sino que las fiestas, por ejemplo, Valencia estaba en plena falla. Las fallas son las fiestas grandes de Valencia que convocan a miles y miles y miles de personas de toda España, pero también de toda Europa. Y una pequeña parte de esa fiesta consiste en todos los mediodías, bueno, a las 2 de la tarde de todos los días, durante 17 días, se hace un evento muy grande en la plaza del ayuntamiento donde concentra mucha gente. Puede haber 5, 10, 15, 30.000 personas, depende de los días, más llegando al final de la fiesta, más gente hay, ¿no? Bueno, todo sucedía como si nada pasara. La fiesta se seguía desarrollando y Valencia se iba de cara a las fallas, preparándose como si no pasara nada, cuando estábamos mirando que en Italia la gente caía como moscas en la zona por lo menos en la zona de Milán y Bérgamo. Y yo ahí empezamos a ponerlo de los pelos, porque digo, estás permanentemente cruzándote con turistas italianos, franceses, alemanes, de todos lados, y consecuencias iba a haber, y evidentemente las hubo. Lo que pasa es que nosotros nos metimos dentro de casa, yo te diría una semana antes de que se hiciera de que se armara el lío grande. En mi caso, por lo menos, y en el de mi hija y mi mujer, una semana después, que es cuando la empresa la mandó a teletrabajar, ¿no? Pero se equivocaron bastante, lamentablemente.
Hay una excusa muy grande también para decirlo, que es, salvo el caso italiano, no había una experiencia, no se sabía cómo esto iba a suceder, y el desencadenamiento fue muy violento, porque suponete, el día 4 de marzo había 100 contagiados, pero el día 12 estábamos en los 1000 y pico diarios. Fue algo extremadamente rápido, digamos, el que no estaba precavido o si no se había previsto, se lo llevó por delante, que fue un poco lo que pasó acá, no estaban preparados. Si bien el sistema de salud público acá en España es bueno, no estaban preparados para atender digamos, en lo que sería no urgencia, sino, acá le dicen las UCI, que sería bueno, terapia intensiva. La suficiente cantidad de camas, no había los respiradores, no había la cantidad de médicos, de enfermeros, de asistentes, no se estaba preparado. Y tampoco había equipamiento, que es un poco lo que está pasando incluso en este momento. Hay una discusión muy grande sobre el tema del uso de la mascarilla o el no uso de la mascarilla, y cuando en eso no hay ningún tipo de discusión, digamos, los países que lo controlan en base a ese tipo de controles, ¿no? Tener la mascarilla a todo el mundo, que no te protege a vos, pero sí que protege al otro, entonces entre todos nos vamos protegiendo, el uso del gel digamos, para limpiarse y demás. Y recién ahora se está exigiendo en el transporte público, por lo menos, y la realidad es que no hay la suficiente cantidad de mascarillas. ¿Por qué? Porque no es algo que se produzca acá, se trae de China, tarda una determinada cantidad de tiempo, toda Europa lo está demandando, toda Europa y todos los países están pidiendo, quiero decir, pero en este caso yo que estoy acá me refiero a lo de acá, ¿no? Y ante una situación normal y la cantidad de ese elemento que se utiliza en la sanidad pública, priorizan el tema de la sanidad pública y el resto va para el mercado. Es verdad que ahora hay mucho más que hace 15 días, pero hace 15 días atrás no había. ¿Cuál es la mascarilla que usan allá? La quirúrgica, esa es una mascarilla, la más elemental, digamos, que evita que cuando vos estornudás o tosés, limita casi en un 70% la salida, no la entrada, sino que la salida de esos gérmenes. Acá estamos usando tapabocas. Sí, yo entiendo, también tiene que ver con una cuestión de la imposibilidad de abastecerse. Desde mi punto de vista, creo que pasa eso. Entonces se recurre a lo que se tiene a mano. En principio, vos veías especialistas acá mismo que decían, no, mirá, tal cosa no se puede usar porque no tiene los requerimientos, ni las aprobaciones, ni ta. Fue pasando el tiempo y cuando no estaba el equipo que hacía falta, bueno, se echó mano a lo que había. De hecho, hemos visto fotografías y videos de médicos en los hospitales grandes de Madrid con bolsas de basura atadas con cinta, digamos, atendiendo en urgencia, porque no había equipos médicos, digamos, de esto de descartables. Entonces, cuando no tenés lo que realmente tenés que tener, echás mano a lo que hay. Y siempre, digamos, están los puristas que dicen, no, tenés que usar la quirúrgica porque es la que sirve, o la FP2, que es la que es así y evita que vos te contagies. No, mirá, si no tenés eso, ponete algo, sea un tapabocas o sea lo que fuera. Si es más grueso, mejor, porque va a evitar que se propague, que se propale. Se echa mano en lo que se tiene. De hecho, fíjate, en un país, más o menos la cantidad de habitantes que tiene España es más o menos la misma de Argentina. Digamos, la diferencia en nuestro territorio, que es 5, 6, 7 veces más grande. Acá harían falta prácticamente 15 millones de mascarillas al día, para abastecer el movimiento regular de la gente, porque en teoría esas quirúrgicas son de un solo uso. Obviamente yo no le doy un solo uso, yo lo que agarro es con alcohol al 70%, la rocío y la puedo reutilizar por lo menos un par de veces. Si bien no son extremadamente caros, tampoco es que tengas que usar una nueva todos los días, aunque sería lo recomendable. Pero el problema es que yo bajo ahora a la farmacia y no hay. Y te la racionan, o sea, yo voy y le digo, dame 10 mascarillas. Ahora, ayer parece que empezó a haber un poco más de stock, digamos, pero yo bajaba a la farmacia y le decía, dame 10 mascarillas, me dice, no, mira, te puedo dar 2, te puedo dar 3,
Entonces las tenés que, porque vos tenés que salir todos los días, alguna cosa tenés que hacer, muchas más que ahora se habilitó la posibilidad de salir a caminar, a correr, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es mejor usar algo que no usar nada. Y date cuenta de una cosa, por ejemplo, no hay alcohol acá. Alcohol, el normal, el corriente, recién ahora está empezando a ver nuevamente. O sea, ya no te digo el hidro, el El alcohol en gel. infectante a base de alcohol, claro, alcohol en gel. Alcohol normal y corriente no había. Ahora, digamos, se fue regularizando y yo creo que en esta semana se va a empezar a regularizar. Por eso el gobierno no obliga a la utilización en todos los lugares públicos del tema de la mascarilla y lo deja un poco al criterio de la persona, porque no hay, porque si la persona lo va a comprar, no había en stock. Ahora va a empezar a ver, pero estamos hablando que arrancamos con toda esta crisis en los primeros días de marzo y estamos en los primeros días de mayo, hace 60 días. Imagínate todo lo que pasó en el medio. Fue catastrófico. O sea, que en los hospitales no hubiera equipamiento fue grave, sinceramente. Y Y ahí yo creo que hubo un poco de imprevisión, porque si vos estás viendo que tu vecino se le viene el mundo encima, tenés que salir a comprar esos recursos que vos sabés que te van a tardar 15 días en llegar ayer, no mañana. Yo por ese lado tengo alguna crítica, pero trato de, digamos, como este video va para Argentina, la hago. Si la estuviera haciendo acá, creo que no la diría, porque también acá hay una cuestión política muy fuerte de un gobierno que está tratando de pelearla como puede, y las cosas se van acomodando, y de una oposición muy, muy jorobada, pero muy jorobada. Me estoy refiriendo a la derecha, pero no es la derecha tradicional que nosotros tenemos en la cabeza, sino que hay un partido nuevo acá, por ejemplo, se llama Vox, que es antimigrante, que es fascista. Entonces, si bien uno a veces tiene críticas, trata de modularla un poco a la crítica, porque esa crítica puede representar que eh, este sector tan indeseable de la política pueda crecer demasiado aprovechándose del contexto, ¿no? bueno, se están pareciendo a Argentina un poco. Somos mucho más parecidos a lo que la gente cree. ¿eh? Acá hay Sí, una o cuestión. político, digo, porque La bueno, política, yo tengo yo viví en Argentina, en Italia y en España, ¿no? En otro lugar no conozco, pero estos tres lugares sí que los conozco. La política es muy, muy parecida en todas partes. O sea, se juega el mismo juego. Lo que pasa es que a veces hay factores, hay elementos de la política que salen a la pelea, salen de la pelea normal. Cuando yo me refiero a Vox, me refiero a una formación que, digamos, o lo mismo un tipo como Salvini en Italia, o sea que venían barcos con inmigrantes y les cerraban los puertos y les importaba nada que la gente se muriera arriba de los barcos, literalmente, no es que se muriera, no, se muriera literalmente. Entonces, llegás a unos extremos complicados. Europa es un lugar donde ya pasaron cosas no hace tanto tiempo, estamos hablando década del 40. Entonces, nosotros no hemos tenido otras cosas, hemos tenido dictadura, hemos tenido un montón de cuestiones, pero lo que ha pasado acá, evidentemente no ha pasado. Acá hubo 42 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo que pasó acá empezó con discursos bastante parecidos a los que tiene Salvini, por ejemplo, en Italia, o a los que tiene este partido fascista, neofascista, acá que se llama Vox, ¿no? Con lo cual, yo creo que incluso si gobernara el Partido Popular, cosa que no me simpatizan para nada, también moderaría un poco la crítica si viera que del otro lado hay tamaño enemigo. Si bien el Partido Popular, digamos, utiliza también a esta extrema derecha, ¿no? Lamentablemente. Creo que a veces hay que tratar de jugar dentro de los márgenes y no forzar. Yo también creo que eso vale para Argentina, ¿no? Que en algún momento tendría que haber un acuerdo político, ya lo hemos hablado en otras veces, eh, no así en directo que nos viera nadie, pero sí entre nosotros, tendría que haber un acuerdo político donde haya una pelea, evidentemente, porque hay una cuestión ideológica en muchas cosas, pero con ciertos márgenes. O sea, hay cosas que no se deberían tocar,
Acuerdos de Eh, fondo, acuerdos nacionales. Exactamente, líneas de acuerdos nacionales básicos y elementales. Yo, mira, eh, el tema de la cuarentena es impresionante porque te lleva a ver cosas que, bueno, los que me conocen en Mercedes saben que yo vengo de la Unión Cívica Radical. Yo soy radical desde siempre y siempre milité en el radicalismo. Eh, Después me expulsaron del partido, pero bueno, eso es otro tema. Eh, Quiero decir, y esto te lleva, la cuarentena te da la posibilidad de ponerte a mirar cosas que por ahí con el correr de los días normales uno no hace. Y me puse a escuchar discursos de Balbín y de Perón de la década del 70. Hablando de esa confluencia que estaban intentando tener Perón y Balbín, nada menos, ¿no? Y que no fueron escuchados ni por un lado ni por el otro. Perón no fue escuchado ni a su izquierda ni a su derecha, y Balbín no fue escuchado tampoco dentro del partido, de la Unión Cívica Radical. Y terminó lo que terminó, porque, digamos, no eran dos viejos tontos. Uno era uno de los 2 o 3 líderes más grandes del siglo XX en la Argentina, y el otro era el líder del segundo partido en ese momento en Argentina. Y lo que después pasó en el 76, lo estaban vislumbrando, lo veían. O sea, el clima estaba por ese lado. Entonces, pero claro, Perón, Malvin eran políticos, con lo cual lo que no se puede doblar no lo doblan. Y bueno, van por donde van, pero la sociedad llega a enfermarse de tal manera que al no respetarse esos lineamientos, esos acuerdos, se termina lo que se termina. Y eso es lo que nosotros deberíamos evitar. Por ejemplo, estos vaivenes. Yo tengo una visión más nacional y popular, obviamente. Adhiero a determinada corriente política dentro de lo nacional y popular. Pero no dejo de entender lo que hay del otro lado. No puedo ni quiero dejar de entender. Eh, Y la única forma de que yo haga algo y dentro de 4 años venga otro a tirarlo por la ventana, o después yo tire lo que hizo el otro por la ventana, sería trazar por lo menos unos acuerdos básicos. Entonces, dentro de estos acuerdos básicos, esto no se tira por la ventana. El resto lo cambiamos de acuerdo a la mayoría que tenga uno u otro. Y por lo menos necesitas 20 años de una política continuada en determinados lineamientos. Yo hoy antes de iniciar la charla te comentaba un tema que para mí sería troncal en la Argentina, que sería el tema de la educación. Empezar a estructurar el país que se está desestructurando a partir de la educación. Yo te comentaba, yo tengo una hija de 4 años que va a segundo de infantil acá, que sería Jardín de segundo infantes. año de jardín de infante, ¿no? Lee, escribe, pero claro, va a la escuela desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y eso es así, tanto sea público, privado, concertado. El concertado es un semipúblico, digamos. Eh, Argentina necesita eso. O sea, por lo menos acordemos en función de la educación, ponele, o de la salud, ahora que estamos viendo lo que está pasando, ¿no? 2 o 3 acuerdos básicos que vos digas, mira, yo al chico lo meto desde los 3 años a los 18 dentro de la escuela, que no me hablen de servicio militar y de cansada, sino vamos a hablar de escuela. Ni siquiera te discutiría la universidad, yo discutiría algo más básico, que es la escuela que tienen que tener todos, primaria y secundaria. La Que además formación los del sacaría, individuo, en definitiva. que además sacaría a los chicos de la calle, los harías comer, e incluso si está el Estado presente, los podrías hasta vestir si le hiciera falta, y te enterás de lo que está pasando dentro de la casa porque tenés cuerpos de asistentes sociales que los atienden y demás. Yo, un acuerdo básico que pase por el tema de la educación sería fundamental para salvar el país a futuro, no hoy ya. Ya nos vamos arreglando como nos arreglamos siempre en Argentina. La vamos llevando, porque de alguna forma siempre la remamos. Si sabremos de remarla. Pero si queremos realmente acomodarla a futuro, eso es con los chicos. Pero no dándole. A mí las políticas me parecen estupendas, digamos, de darles acceso a determinadas cosas, pero tiene que ser algo más integral, no puede ser a mí Conectar Igualdad me pareció maravilloso, maravilloso, espectacular, es un programa genial, pero
necesita un contexto más amplio, no es solo la computadora, ¿eh? No debería quedarse ahí. Y no Pablo, debería venir un gobierno que después lo tire por la borda. O sea, lo que pasa que tampoco se podría llegar a articular estas cuestiones, como vos decís de fondo, cuando, es decir, a mí también me pareció estupenda esa política y que después cuando vino el macrismo empezaron que eso no servía. Es decir, volvemos a lo que estabas hablando vos. volvés Pero a hacerlo. hay que tener en cuenta que hay infinidad de pueblos, ciudades, que no tienen ni siquiera agua potable. No, claro, claro. Entonces, ¿cómo pensar en llegar con la computadora cuando ni siquiera tienen agua para poder tomar? Yo lo que digo, por eso, a ver, yo creo que el tema educativo es vertebrador porque vos, donde hay una escuela que funciona, en este sentido, que no sería solo escuela para ir a aprender, sería algo más vehiculizador, donde a vos te llega el chico, como vimos fotos hace un tiempo, todos lo vimos, un chico abanderado, no me acuerdo, en el norte, no sé si era Santiago del Estero, abanderado y en patas. ¿Eh? Eso no puede existir. O sea, no lo podemos permitir, no puede ser, ni que sea abanderado ni que no tenga ni idea, ¿no? Eso no cabe. Pero digo, quedó en la imagen porque el chico estaba con su bandera ahí y estaba en patas. Una cosa disparatada. Ahí la escuela, que funcionaría, además de para educarlo, para formarlo más que para educarlo, podría funcionar como un lugar de contención. Algo que parece catastrófico en Argentina, ¿no? Porque empiezan a funcionar los comedores. Acá todos los pibes comen en la escuela, todos los chicos. Rico, pobre, todo el mundo come en la escuela. Que además es espectacular, porque yo ahora la tengo en mi casa y la chica quiere comer o pizza o no sé qué, y en la escuela come verdura, porque si no, comen o comen, porque todos los chicos comen, ¿no? Incluso la cultura Aparte, iguala iguala, absolutamente, iguala, lo pasaba a están nosotros con la todos, escuela pública cuando éramos chicos. exacto, exacto. A mí me parecería algo, no sé, digo, ¿quién podría discutir eso? Si alguien se siente, podría discutir detalles, obviamente, y estarán los tipos que saben mucho más que nosotros, que podrían ir adelante, pero decir, mira, se pusieron de acuerdo en una política que sería la política educativa. Nos podemos poner de acuerdo, y después dejamos la pelea para otro tipo de cosas. Digamos, a ver, si ponemos 3 puntos más de retenciones o 10 puntos menos, bueno, eso, obviamente, pero ¿quién se puede oponer? Obviamente que va a haber gente que se oponga, pero si hay consenso social, que en realidad pasa un poco por ahí, eh, los que se opongan se van a tener que callar, porque el 80% de la población estaría a favor. Sacarías pibes que están al borde de delinquir de la calle. Los sacás absolutamente de la calle. ¿Y por qué crees que pasa, Pablo? ¿Cómo lo ves desde afuera, desde allá, desde Europa? Eh, si lo que pasa esto es porque los dirigentes no están a la altura de las circunstancias, porque ya no hay dirigentes capaces de lograr esos consensos, o porque, no sé, ¿por qué no pasan? Nosotros tenemos una cuestión coyuntural, de coyuntura muy poderosa. Muy poderosa. Te voy a decir algo que el 80% de la gente que puede haber militado conmigo, tanto en un lado o en el otro, no va a estar de acuerdo, que tiene que ver, vamos a hablar con el tema de la salud, por ejemplo. ¿Por qué la salud argentina funciona como funciona? Y funciona para algunos de otra manera y para otros de otra manera. Básico. Vos acá en España, Italia, te voy a hablar de lo que yo conozco, no de lo que no sé. Vos acá trabajás y con tus aportes sostenés el sistema de salud global. O sea, el sistema público de salud. Vos en la Argentina no. Tus aportes van a parar a tu obra social o a tu prepaga. ¿Y el sistema público quién lo sostiene? ¿Quién sostiene el sistema público? El Estado, con el resto de dinero que recauda por otro lado. El trabajador. Ahora, si fueras a apuntar a ese sistema, que creo que es el sistema que mejor funciona, tocarías tantos intereses en el medio, tantos intereses, que explotaría todo por el cielo. Entonces, a eso yo voy con la coyuntura. No podrías tocar esos intereses, no tendrías esa posibilidad de tocarlo. Yo creo que el gran problema que nosotros tenemos es ese. Hay muchos intereses, como en todos lados, pero son tan férreos, tan
O sea, tienen tanto poder que es muy difícil de tocar. Salvo que haya un consenso social para hacerlo. Salvo que haya un consenso social para hacerlo. En esta situación de cuarentena, de pandemia, donde no solamente estamos todos en cuarentenados, encerrados, la situación social y económica va a cambiar muchísimo cuando esto vuelva a intentar recuperarse. Creo que va a ser mucho más fuerte lo que va a suceder después, porque va a haber trabajos que van a desaparecer. Va a desaparecer. Va a haber actividades que no se pueden realizar hasta dentro de muchos meses, más en el tiempo. Entonces, no es el momento de hacer un arreglo social, económico, político, gremial, es decir, porque otra Otra situación, oportunidad. otra oportunidad no la vamos a tener. No. Y no se ve que se esté intentando lograr estos acuerdos y tratar de empezar a pensar un país de aquí en adelante. A ver, es un poco difícil la coyuntura. Digamos, yo creo que están remando contra una situación Sí, eso inédita. sin duda. Inédita. Entonces, bueno, se podría empezar a plantear algo en este contexto, dada esta circunstancia, porque es una oportunidad única, pero yo imagino que están tan en el día a día, estoy pensando en el gobierno básicamente, están tan en la solución del día a día, a ver cómo atajan esta situación, porque estamos viendo que Argentina está entrando en el invierno, sabemos que este tema tiene mucho que ver con la estacionalidad que tiene que ver con el frío, acá se vio bastante acá en Europa, donde pegó mucho más fuerte, donde hace más frío, por ejemplo en España e Italia pegó más fuerte, donde hace más frío que en otros lugares, del propio país, quiero decir, y por ahí no se puede pensar un poco la agenda grande, que está la que vos decís, ¿no? Pero sería un momento ideal porque esto ha dado un sacudón social tan grande que tal vez se puedan empezar a discutir cosas que en otro momento no. Acá para hacerte un comentario, no sé qué es lo que va a pasar y creo que no va a haber mucha suerte, pero sí que se está empezando a hablar en España, por ejemplo, bueno, España también tiene una situación de conflictividad política muy fuerte. Y se está empezando, o por lo menos el gobierno está empezando a hablar de la posibilidad de establecer unos nuevos pactos de la Moncloa, que fueron esos pactos que marcaron esto que decimos nosotros, ¿no? 4 o 5 líneas gruesas de las cuales no se salieron durante mucho tiempo. Acá hay una cuestión donde, bueno, está complicado, pero Argentina sí que lo necesitaría porque nos va la vida como país. O sea, digamos, España tiene la Unión Europea atrás. Está el Banco Central Europeo que va a emitir 750.000 millones de euros que encienden la máquina y los ponen en funcionamiento, lo mismo que va a hacer Estados Unidos. Nosotros tenemos esa posibilidad. Emitimos pesos y lo único que hacemos es devaluarlo, pero tampoco te queda otra que emitirlo, ¿no? Entonces, yo estoy con vos, en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo. Sería un momento ideal como para empezar a hablar algo en ese sentido. Ojalá pudiera salir de las cabezas pensantes, digamos, y de quienes toman decisiones, cosas de este tipo. Igual yo veo a mucha gente jugando muy en la chica. A ver cómo sacarle ventaja a esta situación, aunque parezca increíble, ¿no? Sí, sí, es lo que pasa. Incluso estas situaciones hasta se pueden llegar a pensar, no en lo general, pero sí en temas particulares, desde las propias ciudades. Mercedes podría adaptar sistemas de controles o de trabajos o de organización totalmente diferentes. Es decir, estaría bárbaro poder lograrlo. Sí, yo te digo, en cuanto a Mercedes tendría que, sí. Yo ayer lo hablaba con un amigo en común que tenemos, que hemos cambiado unos mensajes, él me planteaba el gran problema argentino que va a ser el tema alimentario en los próximos meses, básicamente por la cadena de distribución, porque se ha cortado un montón de cuestiones, y por otro lado que los precios se van a las nubes y demás, ¿no? Y uno siempre piensa en Mercedes como
Porque además, a ver, Mercedes, perfil administrativo, siempre se intentó darle un perfil industrial, pero Mercedes no tiene perfil industrial, no lo tiene, y probablemente no lo vaya a tener, y ojalá que alguien lo encuentre, pero yo creo que hace 40 años que venimos hablando de lo mismo. Mercedes tiene un viejo perfil, digamos, que fue dado por aquellos tanos, por aquellos gringos, digamos, que le hicieron que era el pueblo de las quintas. En Mercedes se producía alimento y se producía frutas. O sea, quiero decir, las frutas también son alimentos, pero te quiero decir, se producía hortalizas, verduras, y se producían frutas. Y parece que eso siempre fue ninguneado, digamos, ese tipo, que es una gran industria. Es una gran industria. Vos tenés una ciudad con una extensión, con una tierra espectacular que está a 100 kilómetros de la capital federal. Que si vos te orientaras a ese tipo de producción, le podrías dar trabajo a muchísima, muchísima gente. Y trabajo, no trabajito, trabajo de calidad, porque eso también conlleva un sector administrativo. Hay toda una serie de desarrollos que se pueden hacer detrás de eso, pero Mercedes siempre le dio la espalda. Y otra cosa a la que Mercedes le dio la espalda, yo siempre lo hablábamos cuando estábamos ahí, digamos, vos que fuiste uno de los tipos que hizo que Mercedes cambiara esa lógica, desde el punto de vista de lo que representa la fiesta del salame, digamos, gran parte de lo que hoy es la fiesta del salame tiene que ver con lo que vos hiciste en su momento de la gestión. Digamos, de transformarlo de una fiestita a un evento importante. Alguna vez yo te compartí de algo que se estaba haciendo en Italia, Sí. incluso acá de España. Eh, pero no, digamos, eso le da una relevancia a nivel nacional. Realmente hoy está instalado a nivel nacional, cosa que antes no estaba. Eh, pero desarrollaron una industria detrás de eso, que no tenga que ver solo con eso. Vos tenés el salame artesanal, que es fenomenal, y ta. Pero detrás podés desarrollar una industria del chacinado, de lo que se hace acá. Eh, tenés un producto premium que es el salame artesanal, pero después podés desarrollar otro producto aprovechando la marca Mercedes, salame Mercedes, para desarrollar una industria. ¿Sabes la cantidad de trabajo que daría? Impresionante. Porque vos podrías comercializar tus productos en las grandes superficies comerciales. El que quisiera un salame lo podría pedir, el que quisiera, no, lo que fuera. O sea, tenés una marca, y esa marca habría que aprovecharla para desarrollar una industria atrás de eso. O sea, yo creo que Marcel tendría que buscarse a sí mismo el perfil productivo en lo que fue. Tiene una cuestión que es el perfil que tiene que ver con lo administrativo. Eso es indudable, innegable, y va a seguir así. Pero por otro lado, históricamente, Mercedes tuvo una inserción desde el punto de vista económico que tuvo que ver con la producción de frutales y con la producción de fruta, de verduras y hortalizas, que parece algo nimio, pero no lo es. Y por otro lado, el tema del chacinado. Por ese lado, en una ciudad, si la ciudad hiciera un acuerdo para ir en función de eso, se podría generar mucho trabajo. Digamos, casi te diría que en vez, digamos, yo hay algunas cosas que prefiero no decirlas, pero en vez de estar buscando eh, abrir centros penitenciarios, que no está mal, yo no digo que esté mal, pero que nos va a dar un perfil de ciudad tremendo a futuro, desde el punto de vista de lo que se genera, vos podrías generar otro tipo de perfil para la ciudad. O sin excluir eso también, podrías también ir en ese sentido, ¿no? Pero también es verdad que eso no le va a dar trabajo a todo el mundo, hay mucha gente que está necesitando trabajo. Y vos tenés algo en tu historia que te está marcando un rumbo que lo podrías seguir y no sería difícil, eso es importante. Pablo, mirá si será importante lo que decís, que la mayoría de los productores de salame no pueden llevar su producto a Capital Federal. Este, Totalmente. y no se ha Mira, trabajado fuertemente en eso, no se llegó a trabajar y no se dejó. Es decir, hay mucho, mucho para hacer y los productores serían productores de grandes empresas, metiendo... absolutamente. Imagínate, vos vas a un restaurante de Capital Federal, no ahora, ¿no? Porque estamos en plena cuarentena, pero digo, dentro de unos meses vas a un restaurante en pleno Capital y pedís salame mercedino de entrada.
Mira lo que te voy a decir. Yo, en mi última estadía en Argentina, yo estuve viviendo entre el 2011 y el 2014 otra vez en Argentina, pero no estuve viviendo en Mercedes, estaba viviendo en Luján, y estaba a 3 cuadras de Carrefour. Eh, Vos en Carrefour entrabas y tenías una góndola enorme de productos de salame de Tandil. También, claro. El productor tandilero, y la gente desesperada se llevaba los salames de Tandil con el queso de no sé qué y no sé cuánto. O sea, eso genera una industria, un movimiento comercial impresionante detrás de eso. Imagínate que si vos lo metiste en Carrefour, ese producto está en todo el país. Es mucho lo que representa. Y a veces nosotros nos quedamos con la cuestión de la parte artesanal, digamos, y eso tiene un vuelo, obviamente que lo tiene, y tiene una gran repercusión, pero no está subexplotado. Se podría generar una cosa bastante más importante detrás de eso, porque la marca está. Yo que estoy acá en Mercedes, es Mercedes. Yo que estoy acá en Valencia, cuando digo que soy mercedino, no hay nadie que no te diga, che, un salame, a ver cuando te das un salame. Y es lo que vos acabas de decir, es fundamental, no lo puedes sacar, porque no tienen, no tenemos un sello de denominación de origen, no tenemos eh, la- todas las certificaciones que harían falta para comercializarlo donde fuera. Yo te digo, amigo mío de toda la vida, que es el padrino de mi hija, que viene, bueno, este año no va a venir, pero está viniendo casi todo una vez por año. Lo único que le pido cada vez que viene es traerme unos salames. Claro. Yo corto, mirá que acá se produce buen jamón, que es de los mejores del mundo, junto con el de Italia, buen chacinado y todo esto, pero yo les corto un salame de Mercedes artesanal y la gente se vuelve loca. Se vuelve loca. Imagínate el producto que tenés. Eh, Imagínate exportarlo. exportarlo, exportarlo. Yo me acuerdo cuando Guado, no me acuerdo qué año fue, en, Como salame al Papa. le llevó el salame al Papa. Eso. Pero imagínate, les deben haber llovido los pedidos de todos los lados del país. Y quién no, viéndole al Papa que se quería comer un salame de Mercedes, quién no va a decir, che, ¿de qué están hablando? Y si vos estás listo para instalar ese producto, yo creo que Guado hizo la jugada comercial más grande que se ha hecho para una ciudad como Mercedes, digamos. Instalar un producto de esa manera, porque no hubo nadie que no hablara de esa circunstancia, ¿no? Aparte, uno cuando habla con presidentes, diputados, ministros, con cualquiera que no esté en Mercedes, cuando vos vas, lo primero que te di, si vos sos de Mercedes, te dicen, ¿no trajiste salame? Y si le Tenemos llevas salame. salame, te abren todas las puertas. Total, total, total. Yo creo que ahí hay una meta muy importante. Lo primero es tener un producto. Esto que te iba a decir, el tema de la denominación de origen. A ver, Claro, yo estuve viviendo ahí en Luján, ¿no? Entonces, pues mi mujer es de Luján. Venían sus tías, que venían de San Isidro a visitar, y se iban con unos bolsos llenos de salame, comprado a la vuelta donde nosotros vivíamos. Salame de Mercedes, decían que era. Cualquier Mercedes, o sea, en el negocio decía salame de Mercedes. en la Pero ruta, todo el dice, mundo, en la ruta no, hay. no, 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 pero en en la ruta, digo, hay puestos de salame en Luján que dicen salame mercedino. y bueno, y no es salame de Ahí. Mercedes. No, no, no es. De hecho, estaban hechos en la misma carnicería esa de él, que era un salame que si yo te lo pongo, vos que te corto un salame de eso, lo saca corriendo, ¿viste? Y la gente feliz y pagaba fortunas. O sea, fíjate lo que te estás perdiendo. Lo que en general la ciudad se está perdiendo. Son muchos puestos de trabajo, es mucho lo que se puede generar a través de eso. Acá hay un pueblo muy cerca que se llama Teruel, Utiel Requena, perdón, que es una comarca donde vive exclusivamente de eso. Y vive de eso para con la comunidad valenciana, porque si vos te vas a otra comunidad autónoma, no conocen el salame o el chacinado de Utiel Requena. Se conoce solo en Valencia, en toda la comunidad valenciana, que ya es grande, son casi 10 millones de habitantes. Fenómeno. Con eso ese pueblo vive. Con eso ese pueblo vive. Imagínate la relevancia que tiene.
Pero lo primero que hicieron es juntar a los productores y decirle, mira, vamos a hacer una denominación de origen. La denominación de origen es muy sencilla, se logran hay una forma de hacerlo, solo participan los que están en eso, reciben un sello que lo otorga el consorcio, y quien comercia a través de ese consorcio tiene un producto certificado con la denominación de origen. Obviamente lleva más proceso, ¿no? Pero te quiero decir, no puede ser tan difícil de hacer. No puede ser tan difícil de En hacer. realidad de ser Mucho más. Salate Quintero, eso sí. Y puedes tener varios productos. Obviamente que si vos haces una cosa más industrial vas a perder calidad. Pero bueno, tenés tu producto premium, que es el artesanal, y después tendrás otro producto que te permita llegar a mucho más lugares y desarrollar una industria, ¿no? Sí, sí, más vale. Pablo, ¿cómo estás viendo hoy, más allá de lo que venimos hablando, a Mercedes desde afuera? ¿Qué es lo que... Imagino que lees diarios, que seguís todo lo que está Sí, sucediendo? sí. Yo te digo la verdad, yo estoy contento. A ver, estoy contento. Estoy contento desde el punto de vista que conozco a la gente que hoy está llevando adelante el municipio. La vocación, la voluntad, el esfuerzo. Hubo muchas dudas sobre ellos, básicamente sobre Juani, o sea, todos sabemos el tiempo que costó y demás, pero yo creo que fue algo muy, muy positivo en la llegada de Juani, de un oxígeno muy grande, está acompañado por un montón de gente joven que labura realmente bien. eh, Va a ser muy positivo también esta cuestión de que haya que renovar, esta cuestión de que por una cuestión legal no se pueda extender en el tiempo, a pesar que, digamos, cuesta tanto esfuerzo llegar que después... ¿Crees que la cuarentena va a impedir que cambien las leyes? yo espero que ese tipo de cosas no habría que cambiarlas. Ese tipo de cosas no habría que cambiarlas, porque eso Estamos da hablando, para que la gente entienda, la renovación del intendente, que claro, debería ser su último periodo, ¿no? debería ser el último mandato. Yo creo que Juan ha hecho cosas espectaculares por Mercedes, sinceramente te lo digo. Visto a la distancia, a mí me enorgullece haberlo acompañado en determinado momento. O sea, yo no llegué a estar en el momento que él llegó a ser intendente, lo acompañé en una etapa previa. Digo, como compañero de militancia lo conozco bastante bien, sé las preocupaciones, se desvive por el tema de la ciudad. Yo ahí, digamos, no tengo más que sacarme el sombrero, pero además me saco el sombrero por el grupo de gente también que lo acompaña. No me voy a poner a hacer nombres porque no termino más, pero yo cuando vi que empezaban a nombrar a determinadas personas de determinados lugares en el municipio, la verdad que me alegré mucho, eh, porque sé cómo laburan, sé cómo se lo toman, la responsabilidad. Errores cometemos todos, todo lo que vos quieras, pero detrás hay gente con muy buena voluntad y que le está poniendo mucho, mucho trabajo. Así que yo sinceramente a Marcelo lo veo bien, me pareció bien la reacción de Juan básicamente con este tema del coronavirus, me gustó mucho. Fue una reacción rápida. Obviamente, digamos, hay poco margen de recursos. Vos lo sabés perfectamente. El municipio no es que no tira manteca al techo. Entonces, tenés muchos frentes que atender y con poco recursos. Pero me parece que está haciendo una gran gestión, la verdad. Muy bien, Pablo. Llegamos al final, si no se va a hacer pesado. Sí, ¿Vos claro. querés decir que yo soy pesado? No, no, al contrario, Ando en los pesado 100 sería kilos yo. nada más. Pesado sería yo. No, no, pero la idea es que haya una charla en el tiempo, no regirse tanto, ser tan duro con mantener un tiempo como es la televisión, pero sí que sea llevadero y que la gente tenga ganas de escuchar a dos personas charlando sobre diferentes temas, sobre todo con el relajamiento, ¿no? Que a veces da la Sí, cuarentena, sí, claro. de poder escuchar cosas que no sean tan solo menos de un minuto para que la gente lo pueda interiorizarse, y sí escuchar el pensamiento, sobre todo
el interés de escuchar a alguien que está viviendo afuera, pero que lleva a Mercedes tan adentro, que está al tanto de cada una de las cosas que suceden, ¿no? Total, total. Yo, ante todo, soy mercedino, más que argentino, soy mercedino. Cuando estás afuera te das cuenta que lo que extrañas es la patria chica, no tanto lo grande. No, no se extraña la Argentina en general. Vos extrañás, yo extraño tomar un café con vos en el Cabildo, no sé, esas cosas extraño. Nada, yo a donde voy va Mercedes. De hecho, mira, no sé si, vos sabés que son esas cosas que no sé si son tan conocidas. En Mercedes se produce un Fernet que se llama Cestari, que es un Fernet que se exporta y está en todos lados. Es distinto al Branca, es otra cosa, es otro sabor, pero es un Fernet artesanal que se hace ahí en Mercedes. Y en este viaje de este amigo que te digo, bueno, le pedí salami y le digo, traeme unas cuantas botellas de Fernet. Y no sé, me gustaría ser un distribuidor acá, porque la gente quedó alucinada con ese Fernet. Recomiendo a todos los mercedinos que están ahí, que no lo saben, que lo busquen, que es un producto espectacular. Y bueno, yo voy haciendo difusión del salame, del Fernet, y todo lo que se pueda que tenga que ver con Mercedes, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pablo, un abrazo grande y muchas Abrazo enorme. gracias. Y seguramente en otro momento tendremos la nueva posibilidad de estar charlando sobre todo lo que pasa, no solamente en Mercedes, sino también en torno, pero siempre Mercedes en el epicentro. Gracias por acordarte, un gusto enorme verte, Marcelo. Vale, muchas gracias. Gracias y saludos a todos los que vean.